¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches para algunos. Estamos aquí desde la ciudad de Florencia, Santa Fe, la República Argentina, una vez más para compartir este tiempo con cada uno de ustedes, donde estamos hablando sobre las 7 iglesias del Apocalipsis. Estamos por tocar la segunda parte. Hoy hablamos por la segunda parte de lo que es la carta a la iglesia de Esmirna, por lo que en esta noche estamos allí atentos a que usted se pueda estar conectando entonces en esta tarde. Así que en el nombre de Jesús, que el Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes, Dios bendiga la vida de cada familia, cada hogar que en esta tarde se vaya conectando. Así que estamos declarando la bendición sobre tu vida en esta noche. Entonces, en el nombre de Jesús, ahí estamos. Te quiero comentar, mientras que se agregan algunos más a la transmisión, te quiero comentar de que a partir de las 12 de la noche del día de hoy estamos ya con el tiempo de la cadena de 24 horas de oración. Entonces te invitamos a que te puedas estar también allí pudiendo mandar tus pedidos de oraciones para que nosotros podamos estar incluyéndote, ¿no?, para la cadena de oración. Estamos ahí. Entonces saludamos a Erika de Anaya, que ya se conectó con nosotros, Mercedes Nievas, Marisol también con la Ciati. Allí también está Mercedes Nievas también conectado. Así que estamos creyendo de que Dios bendecirá la vida de cada uno de ustedes. Ahí estamos, arrancando este tiempo glorioso que Dios nos está regalando. Así que en esta noche, ¿qué te parece si comenzamos nosotros a declarar la bendición de Dios sobre nuestras vidas? Dios es fiel, Dios es todopoderoso. En esta noche creemos de que el Espíritu Santo va a hablarnos una vez más. Así que conéctate con nosotros, invita a tus amigos para que se puedan estar allí también alineando a lo que es la enseñanza. Y nosotros vamos a estar acá dándole la palabra de nuestro buen Dios a cada uno de ustedes. Desde la ciudad de Florencia, entonces, en la República Argentina, conectaditos acá con usted para compartir este momento con la palabra de nuestro buen Dios. Ahí estamos entonces declarando la bendición de Dios sobre la vida de cada uno de ustedes. ¿Qué te parece? Belka recién también está ahí conectadita. ¿Qué te parece si nosotros ya comenzamos a tomar apunte, a tomar nota de lo que vamos a ocupar hoy, ¿sí? Acuérdate, estamos hablando del libro de Apocalipsis, capítulo número 2. Vamos a volver a leer el libro de Apocalipsis, capítulo número 2, verso 8, digo bien, al versículo número 11, respectivamente. Allí ya te dejo en pantalla el capítulo de la Biblia para que puedas estar leyéndola junto con nosotros. Capítulo 2, verso 8 al verso 11 respectivamente. Ahí, desde Villa Constitución, está la familia Culasiati, también Belén, junto con Lucas, compartiendo este momento glorioso en el nombre de Jesús. Leemos la palabra de nuestro buen Dios. Y escribe, dice el verso 8, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tu obra y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, y las blasfemias de lo que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Es decir, que no es tipo de condenación, sino que Dios está habilitando algo para probar nuestras vidas. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu del Señor habla a la iglesia. Y dice que el que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. Así lo está declarando la palabra de nuestro buen Dios en Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al 11 respectivamente. Ayer nosotros estuvimos hablando ya con respecto a lo que eres pobre pero eres rico. Todos esos temas lo habíamos tocado en el día de ayer. Y hoy vamos a hablar un poquitito con respecto a los que dicen ser judíos y no lo son. Y el Señor Jesús le trata a ellos como sinagoga de Satanás. Vamos a tomar también de forma muy general lo que es el trono. Ayer le estaba comentando algo sobre el tema, el trono de Satanás. Entonces, muy por arriba vamos a hablar con respecto a ese tema. Únicamente vamos a poder darte la posibilidad de tener como una base, como para que vos puedas luego profundizar más sobre esto, ¿sí? El versículo número 9
En el verso número 9, Jesucristo habla y dice lo siguiente: a los judíos, ¿sí? Que probaste a los judíos, dice, aquellos que dicen ser judíos y que no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Escuche bien y preste oído. Como se mencionó en la iglesia, tenía oposición por los mismos habitantes de Esmirna. Es decir, que la iglesia de Jesús estaba pasando por una etapa de persecución, de hostigamiento, de acoso, podríamos decirlo de alguna manera también, pero por la gente de afuera. Y ahora vamos a ver algo muy importante también. Tanto en el siglo pasado como en el presente vemos que la iglesia de Cristo, que es identificada, la iglesia que es identificada con el mensaje de nuestro Señor, es cuestionada y perseguida. Vemos lo que dicen ser cristianos, intentar impedir el avance del Evangelio, ¿no? Dando a conocer una interpretación errónea de las Escrituras. Ahora, vemos nosotros, si usted analiza un poco acá esto y lo pone en el plano natural o actual de hoy, nosotros muchas veces preguntamos a la gente y dice: yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Ahora, no todos los que dicen Señor, Señor entrarán al reino de los cielos, dice también la Biblia. Acá la enseñanza de esta noche nos habla a nosotros de que hubieron cristianos que decían ser cristianos, que eran los que intentaban impedir la transmisión o el mensaje del Evangelio de Cristo para la conversión de la gente. Acá en el libro de Colosenses, usted tome su Biblia por favor, el libro de Colosenses, te voy a dejar ahí un comentario también como para que lo puedas estar viendo. El libro de Colosenses en su capítulo número 2, por favor, vamos a estar allí, ¿sí? Capítulo número 2, ¿sí? Diana Pérez Vega, que Dios te bendiga y feliz cumpleaños de parte de mi esposa y de parte del mío propio también, ¿sí? No te olvides de guardarme el pastel, por favor. Ahora, fíjese acá, el verso 8 nos relata algo muy importante. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Es mensajes sin contenido, mensajes sin contextos, mensajes que no tienen fundamento, no tienen bases sólidas en una palabra. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, no según Cristo. ¿Por qué? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios o de la deidad, y a vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, ¿sí? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, sino en la circuncisión de Cristo. Ahora, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Colosenses y le dice algo muy parecido a lo que vivió la iglesia de Esmirna. Que nadie pueda engañarle con huecas sutilezas, con mensajes vacíos, en una palabra muy directo así, ¿no? Y filosofías, con pensamientos que no tienen fundamento, que no tienen sentido, sino que dice la palabra del Señor: vosotros estáis circuncidados en Cristo Jesús. Ahora, en la iglesia de Esmirna pasó algo muy importante en esa iglesia. Si nosotros podemos analizar un poco acá, la iglesia estaba sitiada o rodeada dentro de la misma ciudad por causa de aquellos que no querían escuchar el mensaje de Cristo. Ahora, dice la enseñanza también a través del apóstol Pablo, nos habla a nosotros de que también dentro del cuerpo de Cristo tenemos aquellos que buscan de una manera u otra poner tropiezos en el camino para que no se predique la palabra del Señor y pueda llegar al corazón de muchas personas que están en necesidad. Ahora, analiza un poquito acá en la expresión de Jesús, cómo Jesús pone un énfasis muy importante acá, cuando dice que él dice: probaste a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Ahora, cabe destacar un poco muy importante en esto también acá, por eso es importante que nosotros podamos entender esto, ¿sí? Fíjese algo muy importante acá. Se está viendo que constantemente se está hablando de la palabra, se está predicando la palabra, pero ¿qué sucede? Encontramos nosotros un problema, que dentro del cuerpo de Cristo, dentro de aquellos que dicen predicar la palabra, el mensaje del Señor, también están colocando trabas para que no se avance con el mensaje para salvar las almas, para que se pueda llevar un mensaje de salvación correcto, para que las personas puedan tener conciencia de sus pecados o aceptar que están equivocados y que necesitan una salvación.
Ahora, fíjese que esto es lo que está pasando hoy en la actualidad y lo que también pasó en la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna estuvo pasando por una persecución impresionante. Pero no es de sorprender, dado que podemos ver en el libro de los Hechos también algo muy importante acá. Los apóstoles tenían oposición de los mismos judíos y no de los paganos. Es decir, que dentro de la iglesia de Cristo tenían problemas y no fuera, sino dentro. Ahora, hoy día la iglesia pasa por el mismo hecho, pero con los de adentro de la iglesia también. Es decir, con la gente de afuera y con la gente de adentro. Satanás usó y seguirá usando a aquellos que tienen malicia en su corazón para impedir el avance del evangelio. Aquellas personas que tienen estas características de malicia, personas que al escuchar el mensaje de la palabra y entender de que es un verdadero mensaje, pero que no está conforme al pensamiento de ellos, entonces ellos se van a volver en contra. Eso pasó en Esmirna y pasa hoy día. Ahora, por eso usted decía que las cartas a la iglesia de Apocalipsis son muy actuales, son pero muy actuales. Ahí en el libro de los Hechos los apóstoles también tuvieron problemas. Y si usted analiza un poquitito también en el pasado, en el Antiguo Testamento, vamos a ver que la gente, los gobernadores del otro lado del río, Sanballat, Tobías, todo esto, usaron gente que estaban junto al profeta Nehemías para impedir la obra, para impedir la construcción de la ciudad, la reconstrucción de la ciudad. Entonces nosotros vemos que Satanás hoy día sigue usando la misma técnica, la misma táctica, ¿no? Él busca dentro del cuerpo de Cristo personas que guardan rencores, tienen maldad en su corazón, viven pensando en hacer daño a los demás y sacar favores para sí mismo. Entonces a esas personas el diablo usa. Y da la casualidad que Jesucristo dice, ellos son sinagogas de Satanás. Ahora, analice usted esto. A este grupo de personas Jesús le consideró como sinagogas de Satanás, dando a entender que en esa región había cultos de adoración a Satanás, produciendo una oposición espiritual al mensaje de salvación. Hoy día pasa lo mismo. Porque cuando nosotros como que, si decimos, voy a generalizar un poco acá, ¿sí? Pero nosotros que decimos ser hijo de Dios, ¿sí? Escuche bien acá, ser hijo de Dios, nosotros que vamos a la iglesia a escuchar el mensaje de la palabra, vamos a la iglesia para poder orar, vamos a la iglesia para poder adorar a Dios, pero estamos haciendo las cosas de muchas maneras, de mil maneras diferentes. Estamos teniendo actitudes equívocas, erróneas con respecto a la palabra. Decimos que la palabra dice una cosa y yo hago la otra. Entonces nosotros estamos viendo acá algo que tenemos que tener en consideración en el día de hoy, mis amados, que estamos teniendo trabas para predicar el mensaje de salvación. Y a esas personas, tanto los que están afuera del cuerpo como los que están adentro y son oposición para predicar el mensaje del reino, Jesús le considera como sinagogas de Satanás, como templo de Satanás. Y sin darse cuenta este grupo de personas, en vez de adorar a Dios, están adorando a Satanás y exaltándole al diablo antes que a Dios mismo. Se podría decir que en Esmirna estaba el trono de Satanás. ¿Qué sería el trono de Satanás? Es la manifestación demoníaca de una generación a otra, el cual domina una nación, un pueblo, una familia, dice acá, y se lo visualiza como un imperio que avanza con un espíritu de conquista que domina todas aquellas. Vuelvo a repetir acá. Estamos hablando que cuando hay una sinagoga de Satanás, cuando se ve estos síntomas dentro del cuerpo de Cristo, cuando analizamos que estas características están dentro de la casa del Señor, entonces nosotros tenemos que tener claramente que Jesucristo le dice, ustedes son sinagoga de Satanás, y en vez de exaltar mi nombre, están exaltando y engrandeciendo el nombre de aquel que es mi adversario por la eternidad. Entonces ahí también podríamos decir que hay un trono. ¿Qué es el trono? ¿Qué sería el trono de Satanás? Te reitero este significado. Es la manifestación demoníaca de una generación a otra. Es decir, que si nosotros no nos arrepentimos, pasa por las generaciones que vienen de nuestra propia familia, el cual domina una nación, un poblado o una familia también. Entonces, aquí nosotros vemos claramente que hay un trono de Satanás allí. ¿Por qué? Porque cuando hay demasiada oposición, demasiada resistencia para que se predique el mensaje de salvación, entonces estamos hablando de que
hay una posesión demoníaca muy fuerte que debe ser derrocada, que debe ser destruida y que debe ser exterminada o eliminada del lugar, sea de una iglesia, sea de una ciudad, de un pueblo o una nación. Acá nosotros claramente podemos ver esto en esta noche. ¿Me quieres pasar mi carpeta que está debajo de la carpetita con tapa azul? Hay algo ahí que quiero compartir acá. Se lo visualiza como un imperio, ¿no? Un imperio que va avanzando con un espíritu conquistador que denomina, no, mi amor, el cuaderno completo, que denomina en todas aquellas naciones, ese cuaderno tapa blanca, ese me pasas, así como está. Seguimos acá, ¿sí? Ahora fíjese algo muy importante acá. Se lo visualiza como un imperio que avanza con un espíritu conquistador, decíamos, que domina en todas aquellas naciones que ha cercado para poseerlas. Ahora, imagínense, cuando hay una iglesia, vuelvo a hacerte mención de esto, ¿no? Yo la vez pasada te decía iglesia, para poder identificar dos grupos diferentes, dos cosas diferentes, ¿no? Decía iglesia, para hablar en este caso como plano general, pero aclaré que somos nosotros iglesia. Pero luego te dice el creyente, te dije como para individualizar a la persona. Acá en este caso estamos hablando, te estoy diciendo esto, que este demonio o este imperio, este trono de Satanás que estaba en Esmirna, pero que en la actualidad también está dentro del cuerpo de Cristo, cuando está esto, avanza conquistando el territorio y comienza a formar un cerco todo alrededor. ¿Y qué es lo que produce? Que todo ese lugar comienza a haber oposición, y la palabra del Señor es impedida para que sea predicada. Por ejemplo, acá en Argentina hay un lugar que le llaman Pavón. Ese lugar es un lugar donde no se puede establecer iglesia. Hace cosa de 3 años atrás nosotros fuimos a orar por esa tierra con mi esposa y hoy estamos queriendo proyectar, estamos esperando que se termine la pandemia, pero se está proyectando con gente que tenemos en aquella zona para establecer una iglesia en ese lugar. Pero allí no hay iglesia, no se puede establecer un templo, no se puede levantar una congregación para adorar a Dios, y lo que se levanta dura muy poco tiempo y se desvanece con el tiempo ya, y es imposible de poder predicar el evangelio en ese lugar. ¿Pero por qué es esto? Porque en todo lo que es el territorio que abarca esa localidad, que es la que te nombré como un simple ejemplo, ¿sí? Hay posesiones demoníacas. Puede ser algo muy importante, hay macumberos, hay brujos, hay parapsicólogos, puede haber budistas, puede haber hechiceros. Entonces, ¿qué sucede? Cuanto mayor presencia demoníaca hay en el lugar, más impedimento va a haber para la palabra de nuestro Señor. Entonces la iglesia tiene que entender este principio glorioso que Dios nos está presentando hoy. Nosotros debemos contrarrestar la fuerza del enemigo y no estar en contra de aquel que está predicando la palabra del Señor. Y hoy nosotros lo estamos haciendo muy diferente todo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Cuando, por ejemplo, queremos predicar la palabra y estamos enseñando lo correcto, se levantan en tu contra y te dicen, no, está mal. Y cosas por el estilo. Eso sucedía dentro de la iglesia de Esmirna. Y fíjese algo más importante, ¿cómo surgieron las sectas? Como los mormones, los testigos de Jehová. Fíjese cómo es algo muy sutil lo que hace Satanás. Los testigos de Jehová, te nombro algo. Los testigos de Jehová te presentan, te golpean la mano, te golpean la puerta de tu casa, tú le abres la puerta, inclusive le invitas a pasar adentro de la casa, les das un lugar para que se siente y tú comienzas a escuchar la enseñanza que ellos te puedan dar. Ellos exaltan a Dios, pero eliminan el contexto, el fundamento de la palabra, que es Jesús. Cuando ellos hablan todo bien de Dios, pero ¿qué es lo que pasa? Dividieron la palabra, eliminaron algunos puntos importantes de la palabra, donde se le menciona a Jesús como nuestro Salvador. Ellos dicen, sí, Jesús murió por el pecado del hombre, pero viven de acuerdo a la ley, no de acuerdo a la gracia. Entonces eso es lo que hacen muchos adeptos del cristianismo hoy día. Por eso que se han habilitado muchas sectas y van a seguir funcionando sectas. ¿Por qué? Porque está el conocimiento del hombre. Pablo a la iglesia de Colosenses le aclara perfectamente. Tengan cuidado ustedes de poder ser enredados, ¿sí? De ser seducidos por filosofías. Le dijo Pablo en la iglesia de Colosenses, le dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres. Por eso que se crearon sectas.
salieron de la casa del Padre, salieron del cuerpo de Jesús, salieron de la congregación de una iglesia establecida con fundamentos y principios del reino, pero salieron con pensamientos humanos, estuvieron comenzando a querer aplicar doctrinas de hombres, conceptos de hombres, y como no encontraron cabida, salieron afuera. Algo muy parecido podría haber sucedido en la iglesia de Mirna. Por eso que Jesús le dice: le probaste a los que dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagogas de Satanás. Y hoy día está pasando lo mismo, mi hermano. Hoy día está pasando lo mismo en el cuerpo de Cristo. Entonces es importante que usted que conoce la palabra, usted que entiende el evangelio, usted que tiene mínimo conocimiento de las cosas de Dios, esté en alerta hoy más que nunca. ¿Por qué? Porque van a venir con filosofías, con sutileza. Hoy día está en práctica la seducción. ¿Sí? Te seducen con simples palabras, te hablan dulcemente, te palmean el hombro, te hablan de una manera muy especial, muy particular, y de esa manera, ¿qué hace? Te van convenciendo de que lo que te están enseñando es correcto. Y si usted tiene conocimiento de la palabra, va a darse cuenta que ese conocimiento es vano, es vacío, es hueco. ¿Me entiende? Entonces yo siempre aconsejo lo siguiente: huya, escape por su libertad, escape por su libertad. Corte el cordón umbilical donde se encuentra. Si usted de pronto empezó a escuchar doctrinas de hombre y enseñanzas que no tienen sentido, corte allí rápidamente. ¿Por qué? Porque hoy día, hermano, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y hoy día los tiempos son acortados. ¿Para qué? Para la salvación de aquellos que van, para que no se pierdan aquellos que vamos a heredar eterna salvación. Entonces, hoy usted tiene que estar en alerta más que nunca. Los tiempos se acortan. Cristo no está viniendo, Cristo ya está a la puerta, Él ya llega. Ahora nosotros tenemos que estar muy alerta, tenemos que estar muy conscientes de que este es un tiempo muy delicado que la iglesia vive. Te estuve diciendo cuando hablábamos sobre la iglesia de Éfeso, que la iglesia está pasando por una zaranda, pero no es la zaranda que el diablo está poniendo, sino Dios está probando la vida de los cristianos en el servicio, en el amor, en la obediencia, en la fe que nosotros decimos tener. Está probando. ¿Para qué? Para saber quién es el que va a resultar grato ante la presencia de Él. Dice que estamos pasando por un proceso, ¿sí? Como el oro en el crisol, pasando por el fuego. Dios en este tiempo está probando. Por eso también la palabra del Señor decía que algunos serían puestos en la cárcel, pero quédense tranquilos porque están siendo probados. Dios está permitiendo muchas cosas hoy día para poder probar tu vida en Él. Dice la palabra del Señor a través del apóstol Pablo que debemos procurar presentarnos ante Dios como obrero aprobado, que no tenemos de qué avergonzarnos. Y qué feo que es, mi hermano, cuando de pronto usted hace una pregunta y de pronto usted se encuentra con que la respuesta tiene un sentido totalmente contrario a las Escrituras. Entonces usted tiene que conocer qué le enseño yo a la iglesia, qué le enseñamos con mi esposa a la gente de nuestra congregación. Les decimos lo siguiente: lea la Biblia. Por eso los textos bíblicos, por eso los puntos importantes, los fundamentos que te voy pasando y te voy aconsejando, lee la Biblia. ¿Para qué? Para que vos entiendas, mi hermano, de que lo que te estoy enseñando está escrito allí en la palabra del Señor. En lo que menciono acá, como por ejemplo, trono de Satanás, es en un material que yo escribí, Destrucción de Fortaleza, el tomo 1. Estoy por publicar el tomo 2 ahora. Pero acá que habla casualmente sobre el pecado pastoral y de lo que el pastor permite. Y lo vengo preparando de hace 2 años y compartí con algunos pastores de México, también compartí, le mandé parte de algún comentario que estoy preparando allí hace más de 2 años atrás. Y ahora lo voy a empezar a pulir un poquito más para poder ya imprimirlo y tenerlo presente para el que lo quiera. Pero acá usted en esta noche debe tener presente, fíjese algo que me llama poderosamente la atención a mí, y yo creo que a usted también, en lo siguiente: que cuando hay un trono de Satanás, cuando hay demasiada oposición en un lugar donde la iglesia establecida, el cuerpo de Cristo establecido para poder llevar salvación al territorio, Satanás automáticamente comienza a convocar a su gente, ¿sí? Publiqué la vez pasada en el estado del WhatsApp y del Facebook lo siguiente: que soy un convencido que los demonios se agrupan para poder someter a una persona. Entonces se empiezan a agrupar los demonios. ¿Por qué? Porque deben cercar el cuerpo de Cristo para que no tenga auge, no tenga crecimiento, no tenga éxito. Entonces comienzan a surgir
los falsos profetas, los falsos apóstoles comienzan a salir de dentro del cuerpo de Cristo, aquellos que son seducidos por Satanás y dicen, porque ¿cómo se seduce? Por ejemplo, vos sabés que el diablo te dice en tu espíritu, vos podés tener la mayor capacidad que tu pastor y podés ser mayor que él y podés tener más gente. ¿Qué hace vos? Te levantás y te vas con 4 o 5 que sacaste de la iglesia y fundás una nueva iglesia. Pero esta vez ¿qué? Escoba nueva barre bien. Pero lamentablemente fuiste un instrumento en la mano de Satanás para dañar el cuerpo de Cristo. Porque luego el testimonio que dejas es pésimo, es desagradable, el nombre del Señor es blasfemado, no hay testimonio de vida. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer acá? Debemos procurar con diligencia presentarnos ante el Padre como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. 11 años de ministerio pastoral venimos teniendo con mi esposa y no me arrepiento de ser pastor, no me arrepiento de la enseñanza de la palabra, pero cada día que te pasa es cada día que hay un compromiso más con Dios y en este tiempo tenemos un compromiso de hablar claramente a la iglesia para que la iglesia se equipe, que la iglesia se prepare, porque el tiempo, hermanos, se ha cortado. Ya pronto viene Cristo, viene un mover glorioso del Espíritu Santo, una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo viene muy pronto sobre la faz de la tierra. ¿Para qué? Y cuando esto suceda, sepa usted que el día del Señor ha llegado. Así lo dice Joel, capítulo número 2. Ahora dice la palabra del Señor, la enseñanza, de esta noche, que el diablo cerca para poseer un territorio en particular. Y qué malo que es saber, hermano, que el diablo usa gente de adentro para poder llegar a su fin. Usted reprenda a Satanás, el demonio. En lo espiritual actúa de la misma manera para someter al hombre, ¿sí? En la palabra de Dios podemos ver que este espíritu estaba en Nabucodonosor, el cual ejercía autoridad sobre varias naciones. Y ahí usted lo puede leer en Daniel capítulo 2, versículo número 37 respectivamente. Ahí estábamos viendo a Nabucodonosor. ¿Qué pasó con don Nabucodonosor? También le mandó al horno de fuego a los muchachos por predicar la palabra, por no querer sujetarse a lo que Nabucodonosor decía. Existen algunas herejías que son muy evidentes, herejías, palabras que vienen ahí contrarias a lo que es realmente las cosas del Señor. Entonces usted tiene que entender acá, ¿sí? Algo muy importante, mi amado, en el nombre de Jesús, ¿sí? Vamos a ir viendo acá, te quiero dejar un comentario, permítame, estamos en vivo y me gusta hacerlo esto, ¿sí? Vamos a ver, ahí vamos a ver qué es lo que encontramos acá, ¿sí? En el nombre de Jesús. Y ahora bien, ¿qué es la herejía? Ahora estamos hablando nosotros acá de algo, ¿no? Que existen algunas herejías que es muy evidente, las cuales se oponen a la verdad. Estas herejías son una falsa doctrina y una mezcla de la ley con la gracia. Y ahí te nombré a los testigos de Jehová. Idea o conjunto de ideas religiosas contrarias a los dogmas de una doctrina, de una enseñanza, eso es una herejía, que son rechazadas por las autoridades eclesiásticas, especialmente por una iglesia. Ahora, después también afirmación o posición contraria a los principios y las reglas establecidas y aceptados comúnmente en cualquier cuestión, ciencia, arte, religión, etc. Entonces, ¿qué es la herejía? Es el conjunto de ideas contrarias a la doctrina, a la palabra, al fundamento de la palabra del Señor. Cuando usted escucha que alguien habla algo que no está establecido en la palabra o que camufla la verdad, la mentira con una verdad, entonces es una herejía. ¿Me entiende? Porque está contradiciendo las escrituras, está contradiciendo. ¿Qué dice? Dicen los testigos de Jehová. Dicen los testigos de Jehová que el Espíritu Santo no existe. La palabra del Señor nos revela a nosotros que el Espíritu Santo está en usted y está en mí y está sobre la iglesia. Ahora, los testigos de Jehová no aceptan el mover glorioso del Espíritu Santo. No creen en Jesús como el profeta, no creen en Jesús como el Mesías. Y esto lo hemos descubierto hablando con testigos de Jehová que vinieron acá. Y un día yo le aclaré perfectamente y le dije, mira, el día que tú me hables de lo que significa la salvación, entramos en la casa y hablamos. No me supieron explicar lo que es la salvación, no me supieron explicar lo que es vivir en Cristo, lo que es tener una vida revelada, un Dios revelado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ellos viven de acuerdo a la ley, ellos no tienen un principio doctrinal de gracia, sino que ellos camuflaron la verdad. Lo mismo pasa con los mormones. Los mormones dicen que Smith tuvo una revelación del ángel de Jehová y le habló y le dijo, haz esto. Bueno, acá nosotros tenemos que ver también lo mismo pasa con tantas otras sectas. Por ejemplo, Pare de Sufrir, ese también está mezclado en todas las ideas religiosas posibles, habida y por haber, que también camufla la verdad, la mentira con una verdad, la mentira con una verdad. Te dan fetiches
boliche, te dan esto, te dan aquello. Entonces estamos ahí viendo, todo eso son herejías. Y sabe que es lamentable ver que hoy día seguimos teniendo herejes dentro de la iglesia. Seguimos teniendo personas que hablan mal, seguimos teniendo personas que predican lo que quieren, no lo que deben predicar. Vemos personas que tan solamente toman un texto bíblico y ya quieren hacer una doctrina, quieren hacer una iglesia nueva y están tan equivocados, erraron el blanco. Y cuando erramos el blanco, hermano, estamos equivocados en nuestro caminar, en nuestros preceptos, aún nuestra salvación está en juego. ¿Por qué? Porque si no me arrepiento, como dice la palabra, como la escritura que compartimos acá, si no te arrepientes, seremos quitados del libro de la vida. Eso dice Apocalipsis capítulo 22, hermano, ahí como despidiéndose de la iglesia. No sé si usted está entendiendo lo que estamos hablando, pero es importante que usted entienda esto. Existen herejías, vuelvo a repetir, que es muy evidente, las cuales suponen la verdad. Estas herejías son una falsa doctrina y una mezcla de la ley con la gracia. Vivimos en un sistema global religioso, donde por lo general ha salido el del cristianismo confundiendo así a la gente. Dígame si no es verdad, dígame si no es verdad. Tenemos gente que dicen ser religiosos y salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Así también dice la Biblia. Ahora, escuchemos acá. Es evidente que nuestro Señor da un consejo a esta iglesia y a nosotros en la actualidad, cuando dice no tengas miedo, exhortando a sus hijos a no menguar en la fe, sino que sean constantes. De hecho, el Evangelio, capítulo 16, ¿sí? El Evangelio de Juan, allí el Evangelio de Juan, ¿sí? El Evangelio de Juan, ahí te lo voy a dejar en pantalla para que vos lo puedas también tener y lo puedas leer con tu familia. El Evangelio de Juan, ¿sí? El Evangelio de Juan, capítulo 16, en su versículo número 33, relata, dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué importante el anuncio que Jesús da a la iglesia hoy. En el mundo tendréis aflicción. Dígame si usted no está atribulado hoy. Dígame si usted no está afligido hoy. Dígame si usted con este tema de la pandemia, usted no está acorralado, no está presionado en su casa, no se siente preso, no se siente cautivo. Claro que sí. Usted estornuda a alguien y usted está mirando con temor por el tema de las noticias. La noticia te dice, si hay un estornudo, guarda, cuidado, 2 metros, 1,5 metros de distancia, guarda con el saludo, no tome la mano, esto, que aquello. Hasta inclusive, perdone lo que voy a decir, pero en Argentina, desde nuestro gobierno, aconsejaron el sexo virtual para que no se transmita el COVID-19. Una aberración lo que están haciendo, lo que se dice muchas veces. Por supuesto, hay muchas verdades, pero también hay muchas cosas que nosotros tenemos que intentar de tener claro el mensaje acá. Pero escucha, es una aberración eso. Los sexos virtuales están desvirtuando lo que es la familia. Y todo esto, dígame, si no se cumple con lo que dice la palabra de nuestro Dios está diciendo que en este tiempo también van a impedir de darnos casamiento, van a impedir de que nos podamos casar. Dígame si no está pasando hoy día todo esto. Comúnmente, ¿qué es lo que pasa dentro del cuerpo de Cristo? Hay más concubinato que casados. Hay más concubinato que casados. Hay una estadística a nivel global que son más cristianos para divorciarse. Hay más cristianos a punto de divorciarse y con trámite de divorcio que personas seculares que no conocen a Cristo. Mire cómo está la iglesia hoy. Dígame si hoy el Señor nos está hablando. Dígame si hoy el Señor nos está sacudiendo su cuerpo para que nosotros podamos entender la necesidad de volvernos a Cristo cada día más. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Puede haber escasez, puede haber conflictos territoriales, puede haber pandemia, puede haber una enfermedad que vuelva a surgir. Hoy está esta enfermedad, mañana puede haber otra y así la vamos a ir llevando, pero sepa usted algo muy importante. Jesucristo antes de ir a la cruz dijo, yo he vencido al mundo. Si tú lo tienes a Jesús, tiene todo. Si tú tienes a Jesús, tiene todo, no te falta nada. La palabra del Señor dice, eres pobre pero eres rico. Si le tienes a Jesús, eres rico, porque la Biblia me enseña a mí y a usted que Él murió, se hizo pobre para que usted y yo seamos enriquecidos en todas las cosas. Por lo tanto, si usted le tiene a Jesús, tiene la vida. ¿De qué se puede preocupar? ¿De qué puede estar atemorizado? ¿De qué puede usted estar allí amedrentado, acosado? No, usted tiene que declarar la palabra. Usted tiene que decir, yo lo tengo a Cristo. Y si lo tengo a Cristo, tengo todo. Usted debe confesar con su boca. Como dice mi esposa, muchas veces copia la palabra de Romanos
hermano, y dice mi esposa, la pastora, dice que debemos confesar para nuestra salvación. Abra su boca en esta noche y declare la palabra sobre su vida, declare la palabra sobre su casa, sobre su matrimonio, sobre su familia. Yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Y este mensaje, cuando él habla a la iglesia de Esmirna, dice, no tengáis miedo, dice, le está dando a entender, una vez más, le está dando a entender a la iglesia. En la iglesia de Éfeso, el Señor compartió el sufrimiento de la iglesia porque padeció la muerte, pero también dijo, vosotros resucitaréis conmigo. Y acá la iglesia de Esmirna, nuevamente el Señor comparte su naturaleza, comparte nuevamente su logro, comparte su éxito y su gloria, cuando le dice, no tengáis miedo, no tengáis miedo. Es como diciéndole, yo estoy con vosotros, y no tengáis miedo. La Biblia también en Lucas, Evangelio de Lucas dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre se le ha placido daros el reino. Si eres tan pequeño, Dios te hace grande en esta noche. Decláralo, porque así será. Por causa del reino, cada uno de nosotros pasaremos por desiertos y persecuciones, por causa del reino de los cielos. Mire cuántas personas están perseguidas o empezaron a cuestionar su mensaje, su enseñanza, la palabra que da, cómo expone la enseñanza y todas esas cosas, y porque predica el mensaje, le cuestionan y ya dice, bueno, voy a dejar de predicar porque esto no es mío. No, es el momento de seguir avanzando, porque Dios te va a seguir usando grandemente. El vocablo diablo, ¿sí? El diablo, Satanás, también tiene un significado de chismoso, pero en este caso vamos a usar este significado del vocablo, ¿sí? Aunque usted no lo crea, cuando usted es chismoso es Satanás, porque si usted va al original, Satanás es chismoso. Es chismoso, ese es el significado real de la palabra, en el original. Si usted va, analice usted, y se va a encontrar, usted empieza a investigar, se va a encontrar de que Satanás es chismoso. Pero ahora, ¿qué hace un chismoso? Lleva comentarios equívocos. ¿Está? Y acá vamos a usar dos términos importantes nada más. O vamos a usar dos términos acá para poder dar el significado de la palabra diablo. Uno es acusador. Él es el acusador de los escogidos. Dígame si no fue a acusarlo a Job. ¿Lo acusó a Job? Sí, lo acusó, pero Dios exaltó a Job. ¿Pero por qué? Porque Job se mantuvo íntegro. Cuando usted se mantiene íntegro, Dios te levanta. ¿Me entiende? Dios te va a levantar. Ahora, el vocablo diablo significa acusador o calumniador. Ahora, dígame una cosa. Si usted como hijo de Dios empezó a calumniar a los demás, a juzgar, a criticar al que no piensa como usted, dígame si usted no está representado con el adversario de la iglesia, Satanás. Si yo de pronto me levanto en contra de alguna persona y estoy dando fundamentos equívocos, falsos testimonios, soy un acusador, y Jesucristo a la iglesia de Esmirna le dice, tú tienes a la sinagoga de Satanás allí. ¿Me entiendes? Jesucristo lo denomina como sinagoga de Satanás. Entonces, si alguien habló mal de ti, dio un mal testimonio de tu vida, gózate en el Señor. Porque Dios le dice a ellos, a los que te acusen y te señalan con el dedo, ellos dicen ser cristianos, pero no lo son, hablando al lenguaje actual. Son cristianos, pero no lo son. Son sinagogas de Satanás. Jesús lo nombra de esa manera. Así, pero usted no vaya haciendo todo esto, ¿no? Tú eres Satanás. No, usted no lo haga. Quede usted únicamente en el pensamiento, en su espíritu, lo que Dios habla en este tiempo, ¿sí? No lo haga usted, porque si no, estaría entrando en el mismo juego del diablo. Satanás es enemigo de todo aquello que representa a Dios. Satanás es un imitador de milagros. Es un imitador. Dice que se va a vestir como ángel de luz para engañar a los propios escogidos. Es enemigo de todo aquello que representa a Dios, por lo cual usará a hombres inicuos para acusar a los cristianos. Mire usted. ¿Qué son hombres inicuos? Personas falsas, mentirosas, ¿sí? Engañosas. Entonces, a esa clase de gente el Señor va a usar. ¿Sí? Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Seguir con la suya. ¿Sí? Seguir con la suya. En el nombre poderoso de Jesús. Siga con la suya usted. No le permita al diablo venir a poder engañarlo, persuadirlo a que deje o haga algo contrario. Inicuo, que no tiene equidad o es una persona injusta, que no tiene un equilibrio. El segundo significado que tenemos de inicuo o de inicua es que es malvado. Cuando hay alguien
que habla tan mal de una persona de forma permanente y constante, usted tiene que entender que esa persona, ese creyente, ese hijo de Dios, sea el rango que tenga dentro de la iglesia, ese hombre, esa mujer, se goza haciendo mal. Ese es un inicuo. Ese es un inicuo. ¿Me entiende? Y estamos rodeados de ellos. Hoy día la iglesia necesita ser depurada en este aspecto. Ahora escucha acá. Satanás es enemigo de todo aquello que representa a Dios, estábamos diciendo. Por lo cual usará a hombres inicuos para acusar a los cristianos. Bienaventurados si os persiguen por mi causa. Bienaventurados. Está hablando de Jesús, que Él da testimonio de nosotros porque nos persiguen por causa de Él. Gózate. En el momento de las acusaciones o pruebas que podamos pasar y vivir, aunque el diablo es el instigador, es el acusador, ¿sí? O el que usa a alguien para juzgarte o hacerte daño, nuestro Dios en su soberanía controla todo para poder intervenir en el momento justo. Es decir, Satanás está dando vuelta hoy. En este momento Satanás está buscando la forma de dañarte, dañarme, perjudicarnos a nosotros, ¿sí? Pero Dios está controlando todo el movimiento de Satanás. Dios está por arriba de él. Por lo tanto, Dios está sabiendo qué es lo que está por pasar. Por eso Dios se anticipa. Y Dios te va a revelar los secretos en este tiempo. Tú tienes que creerlo. Nuestro Dios en su soberanía controla todo para intervenir en el momento justo. ¿Qué hacemos por costumbre nosotros? Nos desesperamos cuando vemos una situación y no tenemos respuesta o no hay una salida. Nos desesperamos. Y Dios está tranquilo, sentado en su trono, mirando cómo nosotros nos desesperamos. Y de pronto decimos, Señor, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no interviene? Mira que me estoy... Pero en el momento justo Dios interviene, en su tiempo. No en el tuyo ni en el mío. Dios sabe cómo hacer las cosas. En cierta oportunidad hablaba con un hermano y el hermano hace poco tiempo atrás me dijo, pero pastor, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo aquello? ¿Cuándo esto? Aquello, lo otro? Yo le dije, ¿sabes qué? Lo único que nosotros tenemos que hacer es esperar el tiempo de Dios. Porque si nosotros nos anticipamos al tiempo, tan solamente fracasaremos en el intento y saldremos frustrados de esto. Pero si nosotros esperamos que el tiempo de Dios se cumpla a nosotros sobre este asunto, vamos a tener éxito y permaneceremos. Es importante. Entonces usted tranquilo. ¿Para qué se va a preocupar usted? Si usted no es su problema. Deje que Dios actúe. Por eso Jeremías dijo, Él va delante mío como poderoso gigante. Seguimos acá. En el momento de las acusaciones o pruebas que podamos pasar o vivir, decíamos, aunque el diablo es el instigador, nuestro Dios en su soberanía controla todo para intervenir en el momento justo, tal como sucedió en capítulo 3 del libro de Daniel. ¿Se acuerda usted? Sadrach, Mesach y Abednego. Todos acusaron a estos tres varones. Pero ¿qué pasó? Daniel dijo, yo no me voy a adorar, no me voy a arrodillar ante esta estatua. Voy a seguir orando y voy a seguir sirviendo a Dios como hasta hoy. No voy a obedecer esto. Dígame si no es una historia real muy cercana. No voy a obedecer. ¿Pero qué pasó? Entonces le llevaron y ordenó el rey que el horno esté caliente 7 veces más de lo que estaba. Pero en vez de 3 personas dentro del horno, había 4. Y dijo el rey, el cuarto era como hijo de los dioses. Después el mismo rey adoró a Dios, dijo, no hay un Dios como este. ¿Me entienden? No hay un Dios. Entonces, deja que el Señor se manifieste. Este es tu tiempo. Este es tu tiempo. Este es el tiempo de los hijos de Dios. Usted tiene que entender acá. Seamos fieles en todo tiempo al Señor. Él nos promete un galardón al final de la batalla. Y dice que es la corona de la vida. Ahora, mira acá, en el término, en un principio, en su etimología, la palabra corona, en ese momento, se refería a un collar de laurel con el que se premiaba al ganador de una competencia atlética. Tanto en Éfeso como en Esmirna había competencia, la parte griega, todo eso estaban siempre muy acostumbrados, tenían mucha fama de todo tipo de deporte, ¿no? Entonces, ¿qué se pasaba allí? Había actividades atléticas y cuando había un ganador se le colocaba
una corona, ¿sí? Un estépanos, se le llamaba, estépanos, que era una corona. Esa corona era un collar de laureles que se le daba al ganador de la competencia atlética. Entonces, dado a estas, que eran muy populares también en la zona de Esmirna, como dijimos, todos los que corramos o que corremos esta carrera, al llegar a la meta seremos premiados por nuestro Señor. ¿Me entiende usted o no? Todos los que estamos corriendo por esta carrera vamos a ser premiados por nuestro Señor. No va a quedar usted. El que tiene oído, oiga, dice. Y lo que el Espíritu dice en esa iglesia. Y al final del versículo 11 dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Pero al final del versículo 10 dice, yo te daré la corona de la vida. El Señor nos va a premiar a nosotros. Es importantísimo este principio que estamos descubriendo en esta tarde. Amén. Usted está con el Señor, yo estoy con el Señor, estamos muy contentos por lo que Dios está haciendo, pero en esta tarde usted tiene que seguir pensando de que Cristo viene pronto y el Señor está allí. Amén. Para poder darnos a nosotros la corona de la vida. Ahora, estábamos diciendo de que era una corona que Dios nos va a entregar. Usted ya salió del punto de salida, ¿sí? Ahora tiene que intentar de llegar. Y cuando usted llegue, el Señor te premia. Como hijos de Dios o como hijos del Eterno, no vamos a poder participar. Escucha acá, no participaremos de la segunda muerte. ¿Cuál sería la segunda muerte? Donde Satanás, su demonio y todos aquellos que siguieron a Satanás y obedecieron a Satanás antes que a Dios, van a ser arrojados allí al lago de fuego y azufre. Ahí dice la Biblia. Esa es la segunda muerte. La segunda muerte sería el lago de fuego que está preparado para Satanás y todos sus seguidores. Lo que pasó en un principio, cuando Satanás fue expulsado por Dios del reino del cielo y la cuarta parte de los ángeles con él, va a suceder en el momento del triunfo del Señor y de la iglesia sobre Satanás. Amén. Cuando Cristo venga a buscarnos a nosotros. ¿Me entiende? Como hijo de Eterno no vamos a participar. Si usted es hijo de Dios y está seguro de que fue lavado por la sangre del Cordero y es fiel con él, usted no ve la segunda muerte. Al sonar de la trompeta se va para arriba con nosotros. Esperemos que nos encontremos allá arriba. El Señor está convocando a cada uno de nosotros, mi hermano, hoy ¿para qué? ¿Para qué nos exhorta Dios? Para que nosotros nos menguemos en la fe, para que nosotros no dejemos de buscar su rostro y poder de esta manera serle fiel a nuestro Dios. Me gustaría en esta tarde ir concluyendo para luego estar orando con usted para poder bendecir también de esta manera al Señor. ¿Sí? Que el Señor pueda bendecirnos a nosotros. Gracias, Señor, por su palabra, dice Antonella. También un comentario muy importante. Habla Carlita acá con respecto a la enseñanza. ¿Sí? Ahí estamos. El diablo es como el billete falso, dice Carla. Mirá qué lindo concepto. El diablo es como el billete falso. Parecido, pero no tiene respaldo y no sirve para nada. ¿Sí? No tiene reserva en el banco, por eso que no sirve. Ahora seguimos acá. Yo te quiero comentar algo muy importante en esta noche. ¿Sí? Te quiero decir, para hacer un breve comentario de esto, para resumir y estar orando juntos, y ya prepararnos para la oración de las 12 de la noche, los que están anotados. Lo siguiente, la iglesia hoy está pasando por un proceso. ¿Cuál era la definición que nosotros le dábamos a la iglesia de Esmirna? Significado original en su etimología griega. Iglesia de Esmirna significaba Esmirna, como su nombre lo dice, esmeralda y mirra. ¿Sí? Ahora, la mirra pasaba por un proceso para poder ser usado como aroma o como perfume, y era para poder sanar, para poder usar para bálsamos, para sanidad de los cuerpos, para cicatrizar las heridas y también como perfume grato. Ahora, fíjese, tenía que pasar por un proceso para poder cumplir con un propósito. La iglesia, dígame si no está pasando por ese propósito para cumplir el Señor esto, ¿no? Ahora, la iglesia debe ser molida para poder ser quemada también en el altar. Ahora, usted y yo en este tiempo estamos pasando por ese proceso. ¿Para qué? Para poder ser presentado como olor fragante
ante Dios. Jesucristo, quiere presentarnos a nosotros al Padre. ¿Sí? Él se quiere gozar presentándonos a nosotros al Padre. Entonces, ahí estamos nosotros. Inés Núñez nos dice, la mejor garantía es Cristo. Claro que sí. Así que estamos ahí con la sierva del Señor también, Inés Núñez. Ahora, hoy día la iglesia está siendo sacudida. Ya hoy, como venimos hablando, y creo que muchos tenemos este mismo pensamiento, hay muy pocos fieles que han quedado en la iglesia. Por el tema de la pandemia, que usted en su casa ya no me diezma, ya no me ofrenda, no trae sus primicias. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? La fidelidad que usted tenía, dejó de tenerla ahora. Es ahora donde usted debe ser fiel. Ahora donde debe ser fiel. El Señor quiere usarte de esta manera. La iglesia también debe de aprender a beber de la copa de Jesús. Usted y yo debemos estar en el Getsemaní, así como Cristo, para poder ir camino a la cruz. Ahora, debe participar de la muerte de Jesús. Jesús dijo, el que quiera seguirme, el que quiera ser mi discípulo, quiera venir en pos de mí, quiera seguirme a mí, tome su propia cruz y sígame. Pero muy pocos tomamos la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo representa la muerte, humillación, renunciamiento, entrega, sometimiento. ¿Me entiende? Entonces, eso representa la cruz de Cristo. La aflicción de la iglesia, para la iglesia, escuche esto. La aflicción para la iglesia debe ser una brisa que pasa. Te dicto, acá mi esposa está anotando. La aflicción para la iglesia, anotá Carlita. La aflicción para la iglesia, comentario bíblico. La aflicción para la iglesia debe ser una brisa que pasa. La noche que fue y no volvió. ¿Qué poeta me volví acá? Una brisa. ¿Qué poeta me volví? ¿Qué pasa? Ojo que esto está hace años escrito. La aflicción para la iglesia debe ser una brisa que pasa. La noche que fue y no volvió. Oh, bendito Dios. Muy poeta. Te dedico a vos, mi amor. ¿Sí? Gracias. Gracias, dice la pastora. ¿Entiende? Esa debe ser tu aflicción. Volvemos a repetir. La aflicción para la iglesia debe ser una brisa que pasa. La noche que fue y no volvió. Glorioso Dios. Mire usted acá. Ese debe ser tu aflicción. La palabra a través del apóstol Pablo nos dice a nosotros de que esta leve, momentánea tribulación pasajera produce en nosotros un mayor peso de gloria. Y ahora te va a decir, ¿cómo una tribulación, cómo la aflicción, cómo la persecución en Dios puede llegar a producir algo? En Dios sí produce. En Dios produce equilibrio. En Dios que produce paz, seguridad, estabilidad, bendiciones, abundancia, crecimiento, dimensiones, extensiones nuestras, crecimiento glorioso en el ministerio. Entonces usted debe darle gracias a Dios si por causa de su nombre usted está siendo afligido. Hoy usted tiene que decir, Señor, gracias por el momento de aflicción que paso, porque por tu nombre estoy pasando y yo sé que tú me lo vas a premiar. Hoy, Señor, te doy gracias, porque esto me va a enseñar. Todo, dice la Biblia, a los que aman, no dice a los hijos. Si usted quería que diga, generalice la Biblia dice a los hijos, o a los que dicen ser hijos, le ayuda todo bien. No, la Biblia dice, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Si amas a Dios, hoy lo que está pasando te lleva a una dimensión mayor. ¿Entiende? La iglesia estaba siendo intimada. Dígame si usted no está siendo intimado hoy. A mí me intimaron hace poco tiempo. Me intimaron en el sentido de que no debía decir esto, no debía decir aquello. Yo dije, yo no participo de cosas raras. Yo no participo de cosas ocultas. Aunque podría haber tenido conocimiento, yo no apruebo. No voy a aprobar. Vos me podés contar algo, pero yo no apruebo. ¿Me entiendes? Entonces hubo cuestionamiento, hubo intimidaciones. Haz esto, si no, yo preferí cortar relaciones antes de cortar con Dios. ¿Me entiende? Eso es importante que usted lo tenga presente acá. Si usted te intima para que dejes de decir esto, ocultes, no lo hagas, porque eres tan culpable como el que es faltante. ¿Me entiende acá? Yo prefiero predicar el evangelio y la palabra del Señor, tener pocos amigos, pocos conocidos, por así decirlo, pero tener a Dios como mi aliado. Nunca te olvides de algo. A cierta persona le dije hace muy poco cuando hablábamos,
sobre un tema en particular, le dije, ¿sabes qué? Yo tengo presente que primeramente soy un individuo en Dios, soy una persona. Segundo, soy esposo. Tengo una hermosa mujer. Y hoy le decía, este tiempo de pandemia te rejuveneciste, mi amor. Te hiciste cada vez más bonita está. Y acá está a mi lado. Ponete en pantalla para que te vean. Me tengo que secar la baba, ¿sí? Pero es la verdad, soy esposo. Y yo como esposo y sacerdote ante Dios debo presentar a mi esposa como Cristo presentó a la iglesia. En santidad, limpia, pura. ¿Entiende? Yo soy el que llevo a mi esposa al crecimiento. Amén. No es ella a mí. Yo llevo a mi esposa al crecimiento. Yo le llevo a mi esposa a más revelaciones del reino. Entonces es importante que usted entienda este principio. Tercero, le dije al hermano, tengo dos hermosos hijos que nos orgullecen, nos sentimos muy honrados con ellos. Cuarto, uno de mis hijos, el mayor, ya me dio 2 nietos preciosos, hermosos, sanitos. Quinto, soy pastor de una iglesia que mañana yo tengo que rendir cuenta por la vida de la iglesia que el Señor me prestó para pastorear. Entonces hay principios en los cuales usted no puede negociar. La iglesia de Esmirna pasó por esta etapa. Y la iglesia de Esmirna, el pueblo que confió, que fue fiel a Dios, le dijo, la iglesia dijo, nosotros no negociamos en esto. No negociamos. Lo mismo le pasó a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso le dijo a los nicolaitas, nosotros no negociamos. Con la santidad no negociamos. Por eso que, aunque se enfrió en el amor, Jesús elogió a la iglesia de Éfeso porque le dijo, ¿sabes qué? Aborreces lo que yo aborrezco. Y le dio una prioridad allí. Ahora acá nosotros vemos esto. Aunque se burlen de ti, yo los puedo, a lo mejor no te hablo en arameo ni en hebreo, pero te predico la palabra. ¿Me entiendes? Usted a lo mejor no habla mucho de etimología, de esto, aquello, pero usted predica la palabra. Predique la palabra. Ya el Señor te dará sabiduría. Hoy día yo estoy agregando conceptos, estoy agregando principios nuevos, fundamentos nuevos, enriqueciendo junto con mi esposa nuestro mensaje. Hoy día estamos haciendo eso. Pero ¿sabe qué? Al principio nosotros no teníamos nada y Dios nos usaba. No teníamos mayores conceptos y Dios producía milagros, como hasta el día de hoy. Ahora, estaban siendo afligidos, sí, pero Dios te dice, no vas a sufrir mucho por esa falsa doctrina. Fueron amenazados, claro que sí, Esmirna era una ciudad rica y lo que integraban el cuerpo de Cristo en Esmirna no podían tener la posibilidad de comercializar porque el mismo pueblo de Esmirna, por causa del evangelio, por causa del mensaje, le impedía comercializar. Se estaban empobreciendo los creyentes de Esmirna. Encaraban el futuro con gran temor, pero permanecían en la fe. Y Jesucristo vino a su encuentro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor viene al encuentro de todos aquellos que invocan su nombre y que buscan agradarle a Él. Yo era travieso, no te voy a negar. La gente que me conoce realmente a mí, acá en Argentina, en el Chaco más que nada, sabe que era travieso, era rápido para muchas cosas. No anduve en muchas cosas raras, pero era muy travieso. Pero ¿qué pasó? Cuando el Señor se me hace presente y mi vida fue cambiada por Él, las cosas cambiaron. Y ahora mi fundamento está en Cristo. Mi vida está relacionada en Él. Este es mi trabajo. Cuando el Señor me dijo a los 34 años de edad que deje mi trabajo, mis 2 hijos, Esteban y Jonathan, me dijeron, recuerdo como el día de hoy, papá, si Dios te habló, nosotros estamos contigo. Yo estaba sentado en el borde de la cama matrimonial allí, mi esposa me tenía abrazado, yo estaba llorando porque hubo presencia del Señor y mi esposa me dice, si es Dios el que te está hablando, nosotros estamos contigo. ¿Me entiende? Y mis 2 hijos dijeron lo mismo y yo presenté mi carta pidiendo mi retiro voluntario donde yo trabajaba, percibo una vez todos los meses, sí, pero ¿sabes qué? Un retiro menguó mis ingresos económicos, pero no me falta el pan. No soy enfermo, mi esposa tampoco, mis 2 hijos menos, mis nietos menos. Imagínense la abundancia de Dios en mi casa siempre. Pero lo bueno es que cuando usted es obediente, Dios viene a tu encuentro. ¿Me entiende? Hasta el día de hoy, 34 años de edad. Muchos me preguntaron, ¿cómo hiciste para que te habiliten tu retiro cuando es imposible a esta edad?
Y le dije, Dios estuvo conmigo. Cuando usted escucha la voz de Dios, el Señor va a venir siempre a tu ayuda. Si tú eres fiel en todas las áreas, diezmas, ofrendas, congregas, tienes temor de Dios, das tus primicias, honras a tus siervos, a tus pastores, el Señor siempre vendrá a tu ayuda. Porque muchas veces nosotros decimos, yo honro a Dios, pero si no honra a tu pastor, que ves, menos le honrarás a Dios que no ves. Y a veces tú tienes más temor del hombre que de Dios. Entonces, cambia el mensaje, cambia tu postura hoy y Dios viene a tu ayuda. Nos ministra en su amor, su paz va en aumento para nuestro sostén, Él también nos consuela. Y por último, quisiera decirte lo siguiente, si quieres anotar, voy a repetir de manera pausada, ¿sí? Mientras usted busca apuntes allí, qué bueno está, ¿eh? Carlos Pucheta está conectadito, mi hijo amado, te extraño, hijo, quiero comer esas empanadas riquísimas que me prometí. ¿No? Marta Nicolás, bendiciones, fe casero por supuesto, bendiciones, dice Marta Nicolás, pastor, saludos de su sobrino, como que no, Martita, dale un beso grandote a mi sobrino David ahí, allá en Cuautepec, México, y también de mi niña, a los dos un besote grandote, mi sobrino, decirle que lo amo mucho, y también a tu hija, claro que sí, Marta, ¿sí? Ahora, ya tiene para anotar, la medida de nuestro sufrimiento, escriba, la medida de nuestro sufrimiento, ¿estamos? Determina la medida de nuestro futuro glorioso, valga la redundancia. La medida de nuestro sufrimiento determina la medida de nuestro futuro glorioso. Imagínese usted acá, ¿sí? La medida de nuestro sufrimiento determina la medida de nuestro futuro glorioso. Qué glorioso es tener presente. Qué glorioso, qué glorioso. En el nombre poderoso de Jesús, acá. Estamos creyendo de que Dios es fiel. Margarita Mijanjo, oh Margarita, Dios te bendiga. Un abrazo a la distancia a vos, a tus dos hermosos hijos. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes también allá y a través tuyo a Alba y a Nico donde tú habitas, ¿sí? Que Dios bendiga. Pero es importante en este tiempo que la iglesia está viviendo. Dios quiere hacer cosas nuevas con nosotros, ¿sí? Cosas nuevas con nosotros. Ahora, allí donde tú te encuentras, quiero orar. Quiero bendecir este tiempo que hemos podido tener. Mañana no va a haber estudio de las 7:30 de la tarde, porque mañana tenemos la cadena de oración, ¿se acuerda? Entonces no va a haber estudio mañana, porque tenemos, justamente yo estoy, con mi esposa estamos nosotros dentro de esto también, así que, y tenemos un horario muy específico ahí. Así que mañana no va a haber estudio, pero sí mañana, prepárate, porque mañana terminamos la cadena de 24 horas de oración con la transmisión en vivo a las 11 de la noche, hora argentina, 9 de la noche, hora mexicana, ¿sí? Para poder terminar la cadena de oración en este lugar. Vamos a estar acá mi esposa, va a estar mi hijo y mi nuera Carla también en este momento, mañana por las 11 de la noche. Pero usted mañana no pierda la oportunidad. Acuérdese, tenemos la cadena de oración. A cada uno de los hermanos, le digo porque me preguntaron algunos, pero le digo lo siguiente. Usted tiene un horario asignado, ¿sí? Nosotros tenemos a las 12, nosotros iniciamos con un grupo de hermanos la cadena de oración de hoy, con mi esposa. Y mañana también estamos anotados en otros horarios. Pero fíjese algo importante acá. Esto no quiere decir de que usted no ore en un horario diferente. No, usted si está anotado a las 3 de la mañana, ¿sí? 3 de la mañana y quiere orar a las 6 de la mañana, ora a las 6 de la mañana. Y quiere volver a orar a las 9 de la mañana, ora a las 9 de la mañana. Eso no quiere decir que usted no pueda incluirse o pueda anotarse voluntariamente para respaldar en oración a otros hermanos. Ahora bien, cada uno de nosotros tenemos una hora reloj para cubrir. Entonces tenemos que orar. Les digo algo porque también me preguntaron esto, pastor, ¿qué hacemos? ¿Oramos por estas cosas? Usted tiene una lista de oración que se pasó al grupo. Ese grupo de oración, ¿sí? Que ya formamos el grupo de oración. Por eso que hay muchos hermanos que no van a tener esto. El grupo de oración que entramos las 24 horas tiene una lista. Primeramente tiene 2 listas, donde se asignó el horario a cada grupo. Segundo, donde hay cada petición. Me encargué de pasar, tipear y mandarle al grupo completo
cada petición que hemos recibido, y acá estuve viendo recién a través del WhatsApp, que lo tengo habilitado también en la computadora, que me están pidiendo que agregue a otras personas en el grupo de oración. Vamos a estar viendo y vamos a estar allí, ¿sí? Pero ahora fíjese algo importante. Cada una tenemos como 100 pedidos de oración, si tenemos que enumerar uno por uno, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que puntualizar en las oraciones, orar por cada uno de los pedidos y orar, también les decía a los hermanos, orar por el grupo, por este grupo que se formó, de poder tener la cadena de oración y seguir orando también. Todos los jueves vamos a tener la cadena de oración, ¿sí? Todos los jueves vamos a batallar hasta que se quiebre todo esto. Y los días viernes, no te olvides que tenemos también el ayuno, este viernes, ¿sí? Y el día lunes, domingo es 7, el día lunes, anote por ahí, Carlita, si lo querés pasar, escribir en pantalla, ¿sí? Ahí Carlita está. El día lunes 8 de junio, damos inicio al ayuno de 7 días. ¿Escuchó? El lunes 8 de junio damos el ayuno de 7 días. Ahí está Carlita, ya lo anota. El día lunes 8 de junio damos inicio al ayuno por 7 días. ¿Qué vamos a hacer? Yo ya le voy a estar formando el grupo, como también lo hice, ¿sí? Al grupo de oración, ese mismo grupo de oración. Y todos aquellos que quieran incluirse, me mandan a mi número de teléfono sus datos y nosotros le vamos a incluyendo, ¿sí? Pero ese grupo vamos a tener de la siguiente manera. Por ejemplo, mi esposa, yo y 2 hermanos, 3 hermanos más, iniciamos el ayuno el día lunes. La iglesia va a estar en oración, respaldando. Nosotros también, buscando de Dios y todas esas cosas. El día martes, ya yo no ayuno, pero ayuna el otro. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros ayunamos de 6 a 6. ¿Me entiende? Y vamos a ver si para no cortar el ayuno, yo termino a las 6 de la tarde mi ayuno, automáticamente, no Carlita, el 8 de junio, sí, 7 días está bien, 8 de junio. El día del lunes, por ejemplo, a las 6 de la tarde yo levanto mi ayuno, pero automáticamente el otro grupo entra en ayuno hasta las 6 de la tarde del día siguiente. Y el último día que sería el próximo domingo, que sería el 15 de junio, gracias Carlita, ahí Carlita ya está dando el comentario en la transmisión, ese día todos estamos en ayuno, es decir que el grupo hasta el día sábado va a haber, un día ayuna un grupo, otro día ayuna hasta el día sábado, pero el día domingo entramos todos en ayuno y ese mismo día 15 vamos a tener Santa Cena del Señor, donde la iglesia de Florencia va a traer sus primicias como hicimos la vez pasada, sus ofrendas, sus primicias, y vamos a poder glorificar al Señor de esta manera. Entonces el día 15, ¿cómo? Sí, pues, el día 15, traigo una silla, pastora. El día 15, entonces vamos a tener la Santa Cena del Señor. Mire si no está bonita. Mira Marta, si con la que le traje de regalo de allá no está hecha una chiquita de 15, mi esposa. ¿Sí? Virginia, allí, estamos ahí, ¿sí? Marta, Virginia, Anita, Marisela, que Dios me las bendiga. Pastora. Y bueno, damos gracias a Dios por todo lo que estamos haciendo. Y bueno, quiero dar gracias a Dios por todos los hermanos que se anotaron, por aquellos hermanos que tomaron una decisión de poder unirse a la oración y también al ayuno. Doy gracias a Dios porque esto lo hace Dios, amén. Esto lo hace Dios. Y bueno, ¿qué puedo decir? Estoy muy contenta. Y lo importante, como decía mi esposo, a lo mejor a ustedes les cuesta, a lo mejor les cuesta, pero pastora, 1 hora es mucho. No creo que sea mucho 1 hora. Pero es importante de que nos estemos cubriendo y ayudando también a mi hermano que se anotó. Y si yo, como decía mi esposo, si tengo un horario de oración, pero si yo puedo seguir orando, otro horario lo pueden hacer. Y estén constante pidiendo a Dios que les fortalezca, a mi hermano que están en oración, a mi hermano que entra en el ayuno, cubriéndole a tu hermano, a tu hermana. Esto también es importante porque nos estamos preparando. Yo creo que estamos en el tiempo donde Dios está preparando a la iglesia para tener un encuentro con Él, sobre todas las cosas para poder
estar alineado a la voluntad de Dios y a lo que Él quiere de nosotros. Y nosotros como iglesia tenemos que estar preparados. Acuérdese que la iglesia de los Hechos era una iglesia que estaban unánimes, juntos, en un mismo sentir, en un mismo deseo, y yo creo que estamos en este tiempo, no solamente nosotros, sino generalmente hay muchos hermanos que están entrando en oración, en ayuno con un propósito. Así que es importante de que nosotros podamos tener conciencia de lo que hacemos. Esto no es simplemente un ayuno más, una oración más, sino es una prioridad muy importante para nuestra vida espiritual y también para nuestra familia. Yo creo que el deseo nuestro es que nuestra familia también vengan al conocimiento de la palabra y que la palabra de Dios se pueda cumplir en nosotros, que yo y mi casa serviremos al Señor. Ese es el fin de nosotros como cristianos, de que nuestros hijos también puedan venir al conocimiento y a través de nosotros y a través de nuestros hijos también aquella familia que no conoce a Dios, que podamos ser un instrumento en la mano de Dios para poder bendecir y desatar nuestra nación, nuestra tierra. Acuérdense que el lugar donde nosotros estamos tiene que ser un lugar de bendición y un lugar de conquista. Y Dios nos llamó a conquistar y Dios nos llamó a desatar la palabra. Y nosotros como iglesia tenemos la autoridad para levantarnos como hijos. Yo creo que en este tiempo es el momento y el tiempo que Dios determinó para que nosotros nos preparemos. Por eso yo le quiero dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, por lo que se unieron, tuvieron una disposición en su corazón, y yo sé que Dios les va a bendecir grandemente, porque no lo están haciendo por nosotros, lo están haciendo por Dios, porque Dios conoce su corazón y el deseo. Y aunque ustedes no puedan ir a predicar la palabra en las calles y llevar el evangelio a las familias que necesitan, nuestra oración tiene un peso de gloria ante la presencia del Señor. La oración que hace jala, la oración que hace desata, que hace la oración determina un cambio en cada familia. Tu oración tiene un peso de gloria delante de la presencia de Dios, y que todo lo que nosotros estamos haciendo, lo estamos haciendo para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado y el nombre de Él sea puesto en alto en medio de las naciones. Que Dios te bendiga, hermana, y gracias por permitir y por ser parte de esta cadena de oración. Que Dios te bendiga, y bueno, estaremos en contacto mañana, si Dios permite, a las 11, ¿no? A 11 de la noche. A las 11 de la noche estaremos también orando. Hay mucha necesidad. Nosotros, gracias a Dios, estamos sanos, estamos bien, pero hay personas que están enfermas, hay situaciones, hay niños, hay mamás que tienen problemas familiares con su esposo. Así que, hermano, tenemos motivo para orar. Que Dios te bendiga, hermana, y gracias por la oportunidad que ustedes nos dan a nosotros poder compartir y desatar la palabra a su vida. Y hasta aquí entonces estamos, nos reencontramos mañana. Sí, acuérdese, algo muy importante, Dios está con nosotros, y esta leve tribulación momentánea, pasajera, produce mayor peso de gloria en la vida de cada uno de ustedes. Nos reencontramos mañana. No olviden su grupito, no olviden su turnito de oración. Bendiciones.